En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Dijo que estaban investigando, la Fiscalía estaba investigando a Coldo. ¿Y la UCO? La Fiscalía, la UCO ya es instrumental, ¿no? Depende la fuerza de seguridad a la que le encarguen la investigación. Pero una investigación secreta, en teoría. Que era una investigación secreta, en teoría. Claro. De hecho, la pieza era secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento. Sí. Entrevista de Ábalos en OK Diario. Que la investigación era secreta y qué más da para Pedro Sánchez. Fran Carrillo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Solo por aclarar una cosa. La investigación era secreta desde el inicio. Lo digo porque la UCO tiene acreditado que el momento en el que le ponen al comandante Villalba, que es un comandante que empieza a hacer funciones, un comandante de la Guardia Civil, y empieza a hacer funciones de topo para que a la trama no le pille la justicia, y sus propios compañeros de la Guardia Civil que estaban investigando, está acreditado que el momento en el cual le adjudican esa labor de topo es en septiembre del 19. Septiembre del 19. Para más señas, una semana después, casualidades socialistas que tiene la vida, una semana después de que se viera en San Petersburgo Begoña Gómez con Javier Hidalgo. Qué casualidades, ¿verdad, Fran? En el PSOE las casualidades no existen. Pasan por Marlaska. Tienen el apellido del delito. La casualidad es un apellido delictivo. Porque todo lo que han venido argumentando de que todo esto empieza con la pandemia, estamos viendo que no, que todo esto empieza mucho antes. Pero ni siquiera cuando llegaron al poder, mucho antes. Pero ni siquiera cuando ganaron las primarias, mucho antes. Si es que esto viene en el ADN de un señor que ya cuando era concejal en el Ayuntamiento de Madrid le llamaba el concejal de salidas nocturnas. Así se le conocía a Pedro Sánchez, el concejal de salidas nocturnas, porque era más conocido por eso que por otra cosa. Y además, no nos digas dónde salía nocturnamente, porque claro, cada uno en cuenta las aficiones familiares, con las informaciones que hay sobre la mesa y con la imaginación del oyente, yo cada uno dejo ahí el libre albedrío. Pero le llamaban así porque era a lo que se dedicaba. Y ese estigma le ha acompañado mucho tiempo, porque era una persona con notables recursos económicos, pero que en el partido estaba marginado. ¿Qué hizo entonces? Rodearse de una serie de personas que desde entonces no han hecho otra cosa que delinquir impunemente y de forma política y moral. Lo que ha hecho Ábalos ahora es contar lo que todo el mundo sabía, pero que parecía que no se atrevía a contar. La cuestión que se plantea mucha gente es: ya ha ido uno para adentro, va otro para adentro, otro ha salido pero volverá a ir para adentro, más los que quedan por el camino. Otro está temblando. Otro está temblando y los que están por el camino temblando. Y viene de Canarias. La pregunta que se hace la gente es, todos los que vayan para adentro está muy bien, todos los que vayan para adelante, como suele decirse el palantismo, hay que ponerlo de moda, está muy bien, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Llegará hacia el número uno y el número uno del número uno, que es lo que queremos todos? Otra frase, Pablo Planas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Ábalos señala a Begoña Gómez, cómo no, en el rescate de Europa, y la frase literal es: claro que Hidalgo habló con ella. ¿A ti, Pablo, te suena que esto sea el procedimiento administrativo normal para conceder un rescate? ¿Que el responsable de una empresa hable con la mujer del presidente? Bueno, pues entre presuntos delincuentes es lo que se estila. Lo que a mí me parece increíble e inaudito es que Pedro Sánchez todavía resista y que la principal línea de defensa, de argumentación, entre comillas, de la vicepresidenta María Jesús Montero sea que lo que está diciendo Ábalos es su estrategia de defensa. Bueno, sí, su estrategia de defensa, pero si es verdad... Pablo, y la de María Jesús Montero... Claro, tenemos un problema, ¿no? Si está implicando a la esposa del presidente del gobierno en una operación de rescate de unas aerolíneas privadas, pues en fin, ahí hay un tráfico de influencias y seguramente otros delitos de manual. Y luego cuando Ábalos, lo que comentabas antes, es decir, cuando Ábalos dice que quien le ha pagado el chalet también tendría que estar imputado, pues es lo que dicen también muchos socialistas, para justificar a sus corruptos, que para los corruptos hacen falta corruptores. Bueno, pues vale, pues que investiguen también a los corruptores, pero en fin,
todo tiene un aspecto terriblemente negativo y terriblemente, en fin, para ser muy pesimistas en el caso de Sánchez y el Partido Socialista, pero ahí sigue, todavía no ha reaccionado al ingreso en prisión de su chofer del Peugeot y del tipo que se sentaba seguramente en el asiento de atrás con él. Hay que reconocer, Pablo, que si cuando descubrió la imputación de Begoña Gómez montó una cloaca, con lo que lleva puede haber montado la Stasi entera, ¿eh? Sí, es que hay además una cantidad de personajes siniestros, como por ejemplo Pérez Dorset, o como por ejemplo Leire Díaz, que dan cuenta de que, en fin, el Partido Socialista ha perdido ya todos los controles de calidad. En fin, ahí llega dirigente de ese partido, el más bruto, el más necio, el más zafio, el más patán, y en su versión femenina también. Es decir, porque no se explica que los dos últimos secretarios de organización del partido estén en la cárcel, o no se explica, por ejemplo, que pues no conozcamos todavía ninguna acción ni a favor ni en contra, ni positiva ni negativa, de la nueva secretaria de organización de Rebeca Torró. Hombre, bien, no se explica. Viendo, Pablo, que cada secretario de organización acaba en Soto del Real, bueno, entiendo la estrategia de Rebeca Torró. Pero dejadme que hablemos... Claro, también era para evitar, y con eso acabo, perdona, Carlos, que os interrumpa, en fin, para evitar, por ejemplo, las veleidades en casas de esas que tienen luces en la puerta los secretarios de organización del partido. Claro, si pones a una señora, pues es más difícil. Sí. Dice mi suegra, tiene una frase, dice, tiene menos luces que un barco de contrabando. Va a haber que decir... luces de un barco de contrabando no, pero farolillos rojos tienen por todas partes. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Oye, primer día en prisión preventiva. ¿Qué información llega? ¿Están temblando, no están temblando? ¿Han descubierto ya el gimnasio de Soto del Real? Bueno, yo creo que lo que está pasando en prisión es lo mismo que está pasando, digamos, en las horas previas a que ingresaran en prisión. Es decir, por un lado tenemos a un José Luis Ábalos descompuesto, blanco, pálido, que antes de que el Tribunal Supremo ordenara su ingreso en prisión, acordara ese ingreso en prisión, no paró de fumar de forma compulsiva, ¿no?, a la espera de saber la resolución judicial. Y por otro lado, pues teníamos a un Koldo García muy entero, consciente de que obviamente iba a ir para adentro, tan entero que se permitió incluso grabar un vídeo con OK Diario enseñando su macuto para entrar en prisión, algo la verdad es que ya es sorprendente y surrealista. Y sus zapatillas talla 50 con velcro, sí. O sea, ya es un reality criminal, ¿no?, lo que estamos viendo en España con presuntos delincuentes que están en prime time pues haciendo todo tipo de shows, y eso es lo que se ha trasladado a la prisión. Es decir, en estas primeras horas pues José Luis Ábalos sigue muy descompuesto, muy pasándolo mal, y Koldo pues yo creo que está en ese aspecto pues ambientándose mejor a la vida carcelaria, ¿no? ¿Cómo va el estadillo de apuestas? ¿Canta alguno de ellos? ¿Qué parece? Bueno, yo creo que seguimos en la línea que comentábamos el otro día. Yo creo que desde luego, hoy Koldo García, por supuesto, ha vuelto a guardar silencio en esa declaración en la que estaba citado ante el juez Moreno en la Audiencia Nacional, también en el marco de la trama Koldo, relacionado pues con las mascarillas y Ángel Víctor Torres. Ha vuelto a callarse, tenía otra oportunidad. Su excusa ha sido pues que ahora, como está en prisión, no tenía acceso a los datos. Y obviamente Ábalos yo creo que sigue manteniendo esa línea. Ha habido declaraciones incluso de sus abogados, ¿no?, cercanos del despacho que le está defendiendo, pues hablando de posibilidades de venganza, etcétera. Ha habido muchas declaraciones en las últimas horas a los medios de comunicación, incluso cuando estaba esperando todavía la decisión del Tribunal Supremo se permitía el lujo a Ábalos de escribir a medios de comunicación, etcétera. Y bueno, aquí lo sorprendente, Carlos, y lo poco serio es que no dejan de amenazar con tirar de la manta ante los medios de comunicación, pero luego llega a las declaraciones judiciales y faltando, de alguna forma, faltando... Yo te adelanto... A los jueces, sí. Pues luego ante los jueces se quedan callados. Te adelanto, Miguel Ángel, que no me creo absolutamente nada. O sea, los veo tan mentirosos profesionales. Y luego lo que tú estás diciendo, vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de que iban a ir a Soto del Real? ¿Un mes?
2 meses. Es decir, los primeros que lo descontaban eran ellos. Si de veras tú tienes preparada una estrategia para, según cruces los barrotes, empezar a soltar información, no dejas perlitas mediáticas, no. Dejas un dossier de pruebas, dejas un pendrive, se lo remites a la Fiscalía Anticorrupción. Luego, esta historia, vamos a ver, a mí me parece muy bien que el bautismo en la prisión se haga de una forma suave, pero mira, con los etarras había una política que era la política de dispersión. Y mucha gente que no tiene ni maldita idea de nada decía eso era por incrementar la pena a los etarras. No, era porque si estaban 2, 3 o 4 juntos, 1, 2 o 3 se encargaban de que el otro no saliera de la organización. A mí esta historia de ver a Koldo García Izaguirre, que tiene un rango claramente director en esta trama, verlo ahí dentro junto a Ábalos, si los dos están juntos, si los dos se hacen un control, ninguno de los dos va a empezar a dar información porque se va a sentir acogido por la trama. Claro, es que yo creo, y esto es muy delicado, Miguel Ángel. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es que al final siempre son amenazas, vaguedades, pero ante el juez siguen guardando silencio. Ábalos podía haber tenido una oportunidad de oro en esa declaración de ayer, ¿no? Tanto a hablar con los medios de comunicación, Vistilla, pero luego cuando hay que ponerlo encima de la mesa, que es en sede judicial, fíjate si tuvo una y tantas oportunidades que ha tenido Ábalos y ahora de repente que si era Europa, que si Begoña Gómez, hombre, ya está bien, ¿no? Eso bueno, empieza a ser un poco falta de respeto y obviamente hasta el propio juez Leopoldo Puente hace meses se lo reprochó, ¿no? Es decir, usted tiene una locuacidad ante los medios de comunicación y luego llega usted aquí y no abre la boca, ¿no? Te digo una cosa, Miguel Ángel, tú conoces estos trámites procesales mucho mejor que nosotros, pero posiblemente si hubiese aparecido a esa vistilla en la que se decide la alteración de las medidas cautelares y se decide que tiene que ingresar en prisión preventiva, si hubiese aparecido con pruebas, si hubiese depositado un pendrive, a lo mejor no estaba en Soto del Real. Es que al final, seguro, Carlos, todo influye. Seguro. Obviamente, si tú estás colaborando con la justicia y lo demuestras, pues tu situación procesal puede cambiar, por supuesto. Lo que nos hemos encontrado con Ábalos y Koldo, que han sido citados las dos últimas ocasiones, y la primera negaron todo, la segunda también, pero es que ya la tercera y la cuarta directamente ni hablan. Entonces, obviamente, ante ese silencio, pues es un silencio en este aspecto culpable, ¿no? Con lo cual, pues si hubiera habido un cambio en ese aspecto y hubieran empezado realmente a colaborar con la justicia en vez de negar todo y en vez de soltar perlitas en los medios de comunicación que a nivel judicial no vale para nada, porque está muy bien dar entrevistas, dar titulares, pero luego donde hay que poner las cosas encima de la mesa es delante del juez. Y han tenido 3 o 4 ocasiones de hacerlo ante el juez y no dicen nada. Ahí de repente la lengua se la ha comido alguien, ¿no? Sí, entonces, claro, esto ya empieza a ser un poco tomadura de pelo. Sí, decías un silencio culpable. Fíjate, yo iría incluso a más, Miguel Ángel, un silencio planificado. Porque, repito, si hubiesen aparecido con pruebas, es posible que hoy no estuviésemos hablando de que estaban en Soto del Real. Déjame que te haga una pregunta más para ver qué información tienes sobre estos metadatos. Leo la noticia que Aldama ha prometido entregar judicialmente. Eso sí es colaborar con la justicia. O sea, dar titulares, no. Eso es una labor mediática, me parece muy buena, me parece de maravilla, me parece muy periodístico, pero una cosa es eso y otra cosa es aportar material judicial en sede judicial. Y Aldama prometió aportar metadatos para demostrar sus mensajes con el ministro Torres. Datos que además avalarían o demostrarían que efectivamente hubo un encuentro el 15 de julio de 2020 en el Jayalay. Encuentro que ha negado Ángel Víctor Torres, y no me extraña, porque, casualidades de la vida socialista, es justo el día previo a que comenzaran las reuniones extraoficiales, secretas, opacas sobre el rescate de Air Europa. Sí, hay que decir, Carlos, que bueno, lo adelantábamos además nosotros en Libertad Digital, ¿no? Cuando supo Aldama que iba a volver a declarar, ¿no? Ante el juez Moreno para hablar sobre Ángel Víctor Torres, lo primero que hizo su defensa, que lidera José Antonio Choclán, es decir, oiga, devuélvame los dispositivos incautados en esta operación de Víctor de Aldama para que un perito pueda analizarlos y en la próxima declaración aportar información. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que obviamente se autorizó esto el lunes y ayer jueves pues apenas tuvieron 2 o 3 días para analizar en profundidad esos dispositivos móviles, ¿no? de Víctor de Aldama. No encontraron, digamos, nada relevante en esos 2 días para ponerlo encima de la mesa, pero ahora que disponen de más tiempo, pues una nueva prueba más de que está colaborando con la justicia es que a pesar de que no dio tiempo a aportarlo el jueves, pues se comprometen a entregar pues más información al respecto para corroborar todo lo dicho en sede judicial el otro día
que por cierto no estuvo nada mal, Carlos. O sea, Víctor de Aldama dejó claro que Ángel Víctor Torres se valió de la trama Koldo para llegar nada más y nada menos que a ministro de Pedro Sánchez. En segundo lugar, según su propio testimonio, Aldama dijo que Ángel Víctor Torres pidió a Ábalos que se cambiara a la empresa transportista Air Europa por la venezolana Plus Ultra porque Zapatero estaba detrás interesado. Y por supuesto también el tercer bombazo que soltó Aldama ayer es que señaló a Yolanda Díaz. Señaló a Yolanda Díaz por haber participado en la certificación de calidad de mascarillas para la trama, ¿no? Pues no está nada mal para esa declaración de Víctor de Aldama de ayer. Totalmente, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte, Carlos. Bueno, vamos a hablar en un momentín con Tomás Gómez, se acordarán todos ustedes, líder socialista en la Comunidad de Madrid, que de pronto tuvo una batalla brutal con Pedro Sánchez. Claro, ahora entendemos muchas cosas. Y Tomás Gómez, él será socialista, yo soy liberal, aquí cada uno tenemos nuestra ideología. Para eso se inventó la transición, para eso se inventó la democracia, para eso se inventó el pluralismo político, para que cada uno con honestidad piense lo que le dé la puñetera gana. Bien, dentro, por supuesto, del marco constitucional y legal, como hacemos aquí todos, y como yo tengo la sensación de que, por supuesto, que hace Tomás Gómez. Y Tomás Gómez tiene un enfado sideral con lo que está ocurriendo, vamos a hablar con él en un momentín, pero Sandra, menciónanos el tema de la manifestación para recordar este domingo. Ya sabe que aquí nos apuntamos a un bombardeo, yo estaré por ahí, hará más frío que sabe Dios qué, pero bueno, iremos allá. Pero la ocasión lo merece, porque yo creo que es por una buena frío causa. Y no sé si lluvia. Más pero frío bueno. del socialismo, ¿eh? Eso es. Sí, ya te digo. Bueno, la manifestación, la concentración, porque es concentración, hay que recordarlo, es el domingo a las 12 del mediodía en el Templo de Devot de Madrid, y como decíamos antes, es verdad que esa convocatoria la ha hecho el Partido Popular, la ha hecho Alberto Núñez Feijóo, nada más que vio ayer que Ábalos entraba en prisión, el segundo secretario de organización del Partido Socialista en entrar en prisión, pero decía que era una manifestación cívica, abierta y sin siglas. Precisamente por eso, a pesar de que los dirigentes de Vox han dicho que no va a ir a la manifestación porque no están de acuerdo con que se convoque una concentración de este tipo, a pesar de eso, desde el Partido Popular, Miguel Tellado le ha enviado un mensaje muy directo a sus votantes. Sí le digo a los votantes de ese partido de Vox que vayamos unidos el domingo a echar a Pedro Sánchez todos juntos, que unamos nuestra voz y que desde luego creo que si la concentración del próximo domingo es un éxito, será un éxito de la democracia frente a la mafia y que desde luego estaremos haciendo un servicio a nuestro país. Bueno, pues nos vamos a publicidad y volvemos con Tomás Gómez. Haznos antes una mención del reloj Durcal. El reloj Durcal que además, pues viene muy bien a aquellas personas que a lo mejor tengan a sus padres ya mayores viviendo solos, porque yo no sé si saben que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año. Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia y el reloj Durcal te protege estés donde estés las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos, así que podemos decir que el reloj Durcal salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis llamando a este número de teléfono 910-888-852. Repetimos, 910-888-852. También lo pueden hacer a través de la web durcal.com usando el siguiente código, Libertad Digital. Bueno, pues en nada vamos a hablar con Tomás Gómez a ver cómo están los aires dentro del Partido Socialista, porque esto es una barbaridad lo que estamos viendo. O sea, la ola de corrupción que se está observando no se había visto en democracia española nunca. Y digo nunca. ¿Estoy pensando también en la época Gürtel? Sí, por supuesto. Nunca se había visto una ola de corrupción como la que estamos observando en estos momentos, de corrupción económica, es decir, de mangancia, de dinero, y de corrupción institucional, que posiblemente es más grave, ¿eh? Tal cual. Y dos comentarios a eso, muy breves. El primero, yo creo que estamos sobrevalorando este circo que están montando entre Aldama, Koldo y Ábalos, eso en primer lugar. Es decir, que creo que estamos sobrevalorando su capacidad de hacer caer este gobierno y este sistema. Por lo que ha comentado antes Miguel Ángel y por lo que se ha comentado aquí, es decir, información que parecen tener pero que cuando están delante de un juez no cuentan. Y en segundo lugar, hay corruptos, hay corruptores, pero también hay corruptados. ¿Quiénes son los corruptados? La ciudadanía que se deja corromper. Pongo el ejemplo. El gobierno ahora mismo acaba de anunciar la subida a los funcionarios públicos del 11% de entre 2025 y 2028 de su nómina. Eso significará 200 euros o 300 euros más al mes.
aquí está la clave. Es decir, primero fueron a por los pensionistas, al voto cautivo. Ahora van a por el funcionario, el empleado público. Si ese empleado público, a pesar de esa subida, tiene una capacidad crítica de decir, no, pero a pesar de que me estás dando 200 euros más al mes, tú eres un corrupto y eres un delincuente. Pero si no, y actúa con mentalidad conservadora de mantenimiento del statu quo, el corruptado también es cómplice de que los corruptos sigan en el poder. No, y te digo una cosa, vamos a ver, al final estamos a un nivel de incremento de impuestos, de subida de impuestos por año de unos 20.000 millones. Por eso pagan eso. Por mucho, pero digo, sobre todo, por mucho que le suba a alguien algo, si se lo va a quitar por la puerta de atrás, si se lo va a quitar en subida de impuestos. Pero bueno, vamos con CalPlus. Venga, a Ángel Víctor Torres se lo daríamos, pero como es malo, no se lo damos. Se queda sin él. Bueno, CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues vamos con Naya Pertusa. Naya, ¿cómo estás? Vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. Terminamos la semana con una petición de dedicatoria de una hija para su madre. Nos ha escrito Mercedes de Francisco de Vega, socia desde 2015, para que felicitemos por su cumpleaños a su mamá, también socia desde 2018 y que mañana cumple 85 años. Sonsoles de Vega La Orden, ¿cómo te quiere tu hija? Muchísimas felicidades desde Radio. Todo nuestro cariño y agradecimiento. El programa de hoy se lo dedicamos a estas dos mujeres estupendas. Sonsoles de Madrid y su hija Mercedes de Las Rozas. Y como es viernes, invito a los oyentes más curiosos a que visiten la página web del club, www.clublibertaddigital.com, y pinchen donde pone colabora. Pues nada, un abrazo enorme, por supuesto, a todos los miembros del Club Libertad Digital, a Sonsoles de Madrid, 85 años. Un placer tenerte, Sonsoles, como miembro del Club Libertad Digital. Lleva desde 2018 en el club. Y un abrazo, por supuesto, también a su hija Mercedes, en Las Rozas. Bueno, pues un abrazo, un beso enorme para todos ellos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Antes de que hablemos con Tomás Gómez, vamos a seguir con tema de corrupción. Porque cuidado con dos noticias. Una la publicábamos en Libertad Digital y me parece una gravedad enorme, básicamente porque aparece otra persona que es de estas de las que yo suelo decir que boda sin la tía Juana, pero se sigue librando. ¿Es Ángel Víctor Torres? No, podríamos hablar de Ángel Víctor Torres. Es Teresa Rivera. La misma que estaba de escapada de la fuga de Logan en medio o en plena dana, en plenas inundaciones, y todavía no sabemos nada de por qué decretó que con la ley de la huerta y con la ley de cuidemos a la hermana Zarigüeya, que era mejor no limpiar las cuencas hidrográficas, y si el barranco del Pollo se llenaba y luego se desbordaba, ¡ay, pues mala suerte! Bien, pues les leo la noticia. Teresa Rivera dio el permiso medioambiental a la primera obra, Minamuga, de la trama de Santos Cerdán. La obra se hacía con Servinávar, donde está Santos Cerdán al 45% de capital, y con Acciona. Bien, tenía un pequeñico problema medioambiental, nada, una montaña de sal de 57 metros. Pero claro, ahí estaban los superecologistas para decidir que una montaña de sal de 57 metros, bueno, pues es poco menos que un cacahuetillo, ¿verdad? No vamos a dejarles sin la famosa DIA, la Declaración de Impacto Ambiental Favorable. Y allá que se la concedió Teresa Rivera. ¿Tú te lo crees, Fran? Yo no me creo absolutamente nada de alguien que venga del partido. No que no se lo diera, sino la legalidad de esto. Pero no, pues, legalidad. Pero lo que pasa es que Teresa Rivera tiene una virtud que es el escapismo. Le pasa igual que a María Jesús Montero. Las dos proceden de la misma escuela escapista de Houdini, ¿no? Hicieron el curso allí o el máster porque se escapan de todos los escándalos que le vinculan a su negligencia política o a una decisión que ellas tomaron. De igual forma que María Jesús Montero se escapó de los ERE y de los gobiernos más corruptos de Andalucía, y ahora se va a escapar de haber tenido a una persona al lado en Hacienda que tuvo que dimitir por haber hablado con empresarios para que se escaparan de la investigación, etcétera, etcétera. Teresa Rivera, que es una de las responsables, repito, una de las responsables de la tragedia de la Dana en Valencia, está en Europa defendiendo aquello, lo contrario de lo que defendía aquí, y se va a escapar también, y nadie habla de ella, y no tenía que haber dimitido, por cierto. Dejadme que le dé paso a Pelayo Barro. Pelayo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Redactor de Yoyetti, redactor de investigación, y tú llevabas otra noticia que me parece totalmente complementaria y muy importante. El PNV en alerta aparecerá vinculado a empresas pantalla de la trama Cerdán. Uy, pues dice Aitor Esteban que ellos no tienen nada que ver y que nos lo jura por Snoopy. Sí, el PNV lleva poniéndose de perfil en este asunto desde el inicio, ¿no? Y haciéndose un poco
indignados, ¿no? Los indignados, pero bueno, los cautelosos, ¿no? Porque nunca han querido, nunca se ha salido de su boca cuál es la línea roja que si llega a traspasar estos casos de corrupción, bueno, pues ellos romperían con el gobierno de Sánchez, ¿no? Siempre han sido muy tibios con esto, ¿no? Poco a poco vamos conociendo un poco pues cuáles son esos motivos, ¿no? Cuéntanos la historia de las empresas pantalla. Lo que contamos hoy en The Objective básicamente es que la Guardia Civil sigue horadando, sigue buscando toda esa red de empresas con las que estaba vinculado Anchón Alonso, porque hay que recordar que Anchón Alonso es dueño de Servinavar, pero tiene muchas otras sociedades dedicadas a un montón de cosas, tanto tema inmobiliario, constructoras, de todo. Algunas con nombres tan sugerentes como Next Generation. Cada uno que piense lo que quiera, pero bueno. ¿La empresa se llama Next Generation? Next Generation Calliope. Igual que los fondos... En 2022. O sea, ¿le llaman igual que los fondos de los que pretenden aprovecharse? Sí. Efectivamente. Bueno, mira, por lo menos tendremos que reconocer que han sido sinceros. Es decir, ¿para qué montar esta empresa? Para captar los fondos Next Generation. Les da igual todo. Es que una impunidad. Las casualidades socialistas. Las casualidades. ¿No la han llamado fundraiser como Begoña Gómez de puro milagro? Sí. Era lo que les faltaba, sí, exactamente. Vamos a delinquir. Bueno, pues curiosamente nosotros hemos hablado de esta empresa recientemente y bueno, pues al momento, al poco, pues Anchón Alonso se ha quitado de en medio y se la ha traspasado a otra persona. Se ha quitado un poco de en medio, pero hay un hilo que han dejado todas estas empresas, no es solo una, no es solo dos, son un montón de ellas, que nos consta que la UCO está rastreándolo a fondo. Y de momento parece que la UCO va por un paso o dos por delante de la investigación periodística, por lo que sabemos, porque ellos sí que han conseguido encontrar una serie de vínculos con personas, con altas personalidades vinculadas directamente con el PNV y con el nacionalismo vasco. Parece ser que la red esta de empresas pantalla, que por cierto veremos cosas en los próximos días porque hay datos muy significativos, por ejemplo, podemos hablar de 30 empresas radicadas en el mismo ático de Madrid, por ejemplo. Y esto lo veremos en los próximos días, pero sobre todo hay una rama vasca, digamos, que alcanza nombres y apellidos, sobre todo muy conocidos, a grupos industriales, a corporaciones, a cooperativas, grupos de cooperativas muy conocidas en el País Vasco, y que parece que toda esta información va a acabar saliendo en el próximo informe de la UCO, en el patrimonial de Santos Cerdán, que explorará, digamos, toda esta vía, y que quien va a salir claramente reflejada en la foto es el PNV. Vamos, que del oasis catalán al oasis euskaldun. Pelayo, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues creo que nos está escuchando ya Tomás Gómez. Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, un placer tenerte aquí y un placer poder hablar contigo más tranquilamente. Te lo voy a preguntar directamente. ¿Tú consideras admisible lo que está pasando en este Partido Socialista, lo que está ocurriendo en la era Sánchez? Entradas en prisión, entra un secretario de organización, sale, le reemplaza a otro, se va con Koldo. Escuchamos una especie de colección de paños calientes extrañísimos de María Jesús Montero. No, esto es inadmisible y desde luego para cualquier persona decente de este país, digo, para cualquier socialista que crea en la decencia, bueno, pues esto es una vergüenza y es algo que hay que poner pie en pared y hay que frenar cuanto antes. La única forma de frenarlo es que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno, deje de ser líder del Partido Socialista y que los ciudadanos voten en las urnas y decidan qué quieren para el futuro del país. ¿Cuándo te apartaron a ti de mala manera? ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue? Fue en el febrero del 15. Es que no hace tanto, Tomás. Bueno, no hace tanto, pero ya va haciendo tiempo, ¿no? Pero No, lo digo por claro, las cosas que se soltaron sobre Tomás Gómez, ligándole falsamente a determinadas cuestiones, rasgándose todo el mundo la camisa, cuando las informaciones no eran correctas, no había ninguna relación ni con Púnica ni con historias, pero en aquel momento todo el mundo se rasgaba las vestiduras. ¿Cómo va a estar Tomás Gómez? A Tomás Gómez hay que quitarlo. ¿Y ahora? Sí, Pedro Sánchez lo que hace es a todo aquel que pone objeciones a su forma de hacer política, a todo aquel que no le rinde pleitesía,
pues lo liquida. A mí me liquidó en su momento, después ha ido 1 a 1 a todos los líderes regionales que le ponían resistencia. O sea, yo creo que hay un ejemplo que es muy llamativo, ¿no? Y es, bueno, Javier Lambán, un hombre respetado en la izquierda y también respetado también por la derecha, un político de altura que dirigió el gobierno de Aragón y que, bueno, ha habido un desprecio después de su fallecimiento por parte de la dirección del PSOE que es realmente hiriente. Cuando Juan Lobato, alguien que había estado en el entorno de Pedro Sánchez y que había sido protegido y que le habían puesto pues como secretario general de la Federación Madrileña, cuando le piden que intervenga en algo que él entiende que es ilegal y dice que no y va a un notario, automáticamente lo liquidan y ponen a la persona que después ha tenido que ir a testificar al Supremo y que estaba involucrada en todo el asunto de la filtración, que es Pilar Sánchez Acera como número 2 y por lo tanto el aparato de la Federación Madrileña. Pedro Sánchez solo tiene un criterio: liquida todo aquello que le estorba, todo aquello que le cuestiona las decisiones, y solo tiene un objetivo, que es el poder. No el gobierno, no gobernar, porque él realmente no está gobernando, no saca medidas adelante. Quiere el poder. La gran pregunta que le hago a Carlos es: ¿para qué quiere el poder si no es capaz ni de sacar unos presupuestos, ni de aprobar una ley, ni de hacer absolutamente nada porque no tiene el respaldo? Tomás, fíjate, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tú o yo, o cualquier persona sensata y normal, claro, se hace estas reflexiones desde una óptica inocente. Porque, claro, todos pensamos que gobernar tiene que ser para conseguir ayudar a tu país con el proyecto que tengas. O sea, tú, Tomás, lo tendrás más de izquierdas, yo lo tendré más liberal, pero seguro que coincidimos en que los dos estamos convencidos de que con toda la sinceridad pretendemos hacer lo mejor por España. Este señor no tiene ese parámetro. Es que Pedro Sánchez es alguien que no tiene moral, lo conozco bien, o sea, y además no hablo desde ningún tipo de rencor personal. Me dicen, ya está el resentido del Tomás Gómez. No, para nada. O sea, yo tengo mi vida profesional, estoy muy feliz dirigiendo un grado en la universidad, para nada. Pero lo conozco hace 35 años y Pedro Sánchez es alguien que carece de moral, es decir, no distingue bien el bien del mal. Él quiere un objetivo y si tiene que pasar por encima de quien sea y hacer lo que sea necesario, lo va a hacer. Le da igual pactar con los herederos de ETA, le da igual pactar con un fugado de la justicia que odia a España y que quiere lo peor para el Estado y que además quiere independizarse, le da igual pactar con los hijos políticos del 15M, pactó con Pablo Iglesias, lo hizo vicepresidente del gobierno, con Yolanda Díaz, da igual, todo vale, no hay reglas, ¿no? Claro, eso es alguien amoral. Claro, vemos la actitud de su esposa, los tribunales dirán si ha habido delitos, pero lo que ha habido, eso es evidente, es una falta de ética, una falta de moral y un uso indebido de la influencia de poder que le ha otorgado la Totalmente, Tomás. Oye, con el conocimiento que tú tienes del partido, que fue muchísimo, tú fuiste el responsable máximo de nada más y nada menos que el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Con el conocimiento que tú tienes del partido, ¿crees posible, voy a hacer una pregunta inocente, ¿crees posible que Pedro Sánchez no conociera los detalles de todo lo que estamos descubriendo ahora? Como te decía, Carlos, yo conozco a Pedro Sánchez hace más de 35 años. Y Pedro Sánchez es un tipo de liderazgo de los que entran en el detalle. Igual que, por ejemplo, el liderazgo de Felipe González era de delegar, o incluso el liderazgo de Zapatero, ¿no? Era más intervencionista en las cosas que Felipe González, pero también era de delegar. Pedro Sánchez no está hasta el último detalle. Interviene hasta la última cuestión, tanto interna de partido como de gobierno. A mí me resulta imposible creer que Pedro Sánchez no conocía o no intuía, no estaba al tanto. Además hay datos objetivos. Cuando Pedro Sánchez cesa a Ábalos como ministro, no dio ninguna explicación. ¿Qué información es la que tenía en ese momento Pedro Sánchez? Pero es que cuando Pedro Sánchez impone
tiempo después a Ábalos como número 2 de la Comunidad Valenciana, que por cierto Diana Morán se lo tragó aquello, ¿no? Y todas las posiciones tan feministas y tal, parece ser que ya se conocían algunas de las cosas que practicaba Ábalos. No hubo ningún reparo en ponerle como número 2. La pregunta es, ¿por qué le impone como número 2 cuando le había quitado el poder orgánico en el PSOE y le había algo que Ábalos tuviese y que Pedro Sánchez necesitase mantener en silencio? Pero, señor Gómez, esto lo llevamos diciendo aquí mucho tiempo, que lo diga usted, desde luego tiene mucho valor, pero claro, usted decía antes, lo que hay que hacer es echar a Pedro Sánchez, pero la pregunta que yo le hago es, ¿hay alternativa en el Partido Socialista? Y no me refiero solo a si hay cantera, sino, ¿hay alguien dispuesto a dar un paso al frente para plantar cara a Pedro Sánchez y construir de verdad una alternativa? Desde luego personas hay en el PSOE, otra cosa es que haya agua en la piscina. Es decir, el PSOE de hoy no tiene nada que ver con el PSOE del año 14. El PSOE de hoy se ha podemizado. Muchos de aquellas personas que estaban en otros entornos, como los círculos de Podemos y tal, hoy son militantes del Partido Socialista. Pedro Sánchez ha ido echando, ha ido apartando y otros han ido yendo de lo que era el PSOE clásico, el PSOE de toda la vida, y hoy la organización es una organización que responde a otros principios, que responde a otra forma de hacer política, y por lo tanto hay líderes, por supuesto que hay liderazgos y hay gente que además no ha estado en responsabilidades, o las que ha tenido no han estado quemados en todo esto, ¿no? Es decir, que no somos los viejos que ya... Pero para presentar una candidatura, me refiero. Sí. Hacer algo de verdad, o sea, dispuesto a decir, yo mañana me presento mi candidatura y le planto cara. Bien, yo creo que no hay agua en la piscina. Es decir, yo creo que el PSOE es una opción controlada por Pedro Sánchez. Si usted me pregunta, ¿hay personas que podrían hacerlo? Pues sí, y hay además más de una decena de personas que podrían hacerlo. Pero fíjese que alguien con poder como Emiliano García Paje, pues está con una espada al cuello siempre, esperando desde Moncloa que tenga la mínima patinazo para liquidarlo y echarlo de la organización. Pedro Sánchez no quiere que haya presidentes autonómicos porque sabría más Emiliano García Paje. Es el único que tiene mayoría absoluta y por lo tanto está validado y legitimado para decir lo que piensa. Fíjese quiénes son los candidatos en las comunidades. Los que te reciben la nómina por nombramiento de Pedro Sánchez, Óscar López en Madrid, Diana Morán en Valencia, María Jesús Montero en Andalucía, Pilar Alegría en Aragón. Situación esquizofrénica. Oiga, ¿cómo puede ser usted ministro de España y por lo tanto responsable de negociar institucionalmente con una comunidad y al mismo tiempo ser la oposición en esa comunidad? Pedro Sánchez no quiere que haya gobiernos autonómicos, quiere que la organización dependa de él en su nómina y por lo tanto el clientelismo es lo que ha favorecido. En ese sentido, aunque haya personas, y en la cabeza tenemos todos nombres de quienes podrían enfrentarse a Pedro Sánchez y probablemente los ciudadanos aplaudirían. Otra cosa es que haya agua o no dentro de la organización, que yo creo que no, porque esto lo ha transformado a Pedro Sánchez de su imagen y semejanza. Tomás, vamos a dejarlo aquí si te parece. Si te animas un día, vente por el estudio. Venga, muchas gracias, Carlos. Nada, un placer, Tomás. Os pido un último comentario. Yo le he escuchado totalmente porque yo creo que el problema del PSOE es que hace mucho tiempo que, a diferencia de los partidos hermanos que tiene el PSOE en Europa, el PSOE en la historia de España no ha abrazado la socialdemocracia casi nunca. Un poquito en la época de Felipe González y poco más. Y ese es el problema del PSOE. El PSOE es un partido que debería desaparecer. Si uno coge la historia del PSOE, muy pocas veces ha tenido episodios luminosos en los que haya aportado y contribuido a la mejora y al bienestar de España y de los españoles, que lo contrario. Todo lo que ha representado el PSOE en la historia ha sido saqueo de las arcas públicas, corrupción, golpismo, terrorismo de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que le hubiera preguntado a Tomás Gómez es: ¿por qué no refundan los Tomás Gómez del PSOE otro partido que no sea el PSOE y acaben ya directamente pues con la cueva de Ali Ferraz? Eso para cuando venga aquí Tomás al estudio. Pablo. Hay una especie de maldición
en la izquierda española que consiste en fin, pues proporcionarnos los peores momentos de nuestra historia. Esto ha ocurrido en el pasado y está ocurriendo en dictadura, en democracia, sin que la organización, sin que el Partido Socialista sea capaz de imponer a esos hombres decentes, esos socialistas y esas socialistas decentes que dicen que existen en el partido. Es muy triste cuando dice que no hay agua en la piscina y se refiere al clientelismo. Eso es una organización totalmente ajena y totalmente contraria a la más mínima noción de democracia, y ese es uno de sus problemas. Bueno, vamos a ir con Adrián de Mundo Natural enseguida. Luego quédense atentos porque vamos a hablar de lo que está montando, Urtasun, el ministro de Cultura, con el tema de sacar a Ignacio Sánchez Mejías de la generación del 27. O sea, el que era básicamente el espíritu y el impulsor de la generación del 27 lo está sacando porque no le gusta, porque resulta que es que era torero. Dices, pero señores míos, luego está intentando como decir que poco menos que era franquista, pero si murió en el 34. O sea, es que están llegando a un ridículo, absurdo, de verdad. Ya. A Lorca también le gustaba el toreo. Adrián, recomiéndanos algo para este fin de semana, algo con lo que tengamos más ánimo para aguantar lo que está pasando. Adrián, Mundo Natural. Hola, buenas noches. Vamos a hablar hoy de un suplemento que es interesante para las personas que quieren cuidar la vista. Vamos a hablar de Vision Plus. Aporta carotenoides, no provitamina A, que son antioxidantes potentes que limpian todo lo que es el cristalino y todo lo que es la estructura ocular. Corrigen la microcirculación, se integran muy bien en la mácula y por lo tanto el polo posterior del ojo también se beneficia. Así también como el ácido alfa-lipoico para la córnea, y además podemos recomendar, o está incluido en este suplemento, el zinc y la vitamina A, imprescindible para evitar los deslumbramientos o inadaptación de medio oscuro a claro o viceversa. Se toma una cápsula al día, es de las tecnologías más potentes que hay, por lo tanto te garantiza la absorción, la mayor absorción ahora mismo. Cuando hablamos de Vision Plus, lo pueden encontrar en tiendas especializadas, en las parafarmacias del Corte Inglés, parafarmaciamundonatural.es, y además recordar que estamos en Black Friday, todavía tenemos todo el sábado, tanto en el Corte Inglés como en las parafarmacias Mundo Natural, las 50 unidades de Mundo Natural al 50%, y esto es una buena opción para todas las personas que quieren ahorrar y ganar en salud. Recuerda, todos los productos de Mundo Natural al 50%, tanto en parafarmacias Mundo Natural como en las parafarmacias del Corte Inglés, en la web parafarmaciamundonatural.es o en el teléfono de información y pedido que es el 91 446 0000. Muchas gracias. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.